Hola amigos de Café y Oración, muchas gracias por estar este domingo 2 de octubre con nosotros. Café y Oración, movimiento que tiene varios programas, entre ellos este del día de hoy, conversatorio dedicto que significa devocional diario para todos. La idea es que cada uno de los amigos que se conectan puedan eh, leer la escritura, leer la Biblia, estudiarla, escudriñarla, meditarla, que tengan una relación directa con Dios. Nos hemos acostumbrado llegar a Dios a través de otras personas. Está bien, Dios pone a veces líderes, pastores para que nos cuiden, para que nos alimenten, pero sí, pone siervos, ministros de Él para que nos ayuden en nuestro desarrollo espiritual, pero llega el momento donde es necesario sentarnos a la mesa nosotros a inquirir, a investigar, a preguntar. Y hay muchos pasajes que evidentemente, sin, como la costumbre es mirar por temáticas, hay pasajes que no se verían casi nunca, sino solamente si se lee la Biblia. Estamos leyendo la Biblia en un año, según una guía que encontramos en el 2008, en una versión de la Biblia que se llama la Biblia de las Américas, una traducción muy buena. Y bueno, estamos siguiéndola. Para hoy, domingo 2 de octubre, nos corresponde escudriñar Isaías 14, Isaías 15, Isaías 16 y la primera parte del capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el día de hoy contamos con, ya por segunda oportunidad, contamos con un invitado, un amigo desde Bogotá, Colombia, consultor empresarial, consultor en desarrollo humano y también pastor de una iglesia cristiana en Bogotá, Giovanni Hernández, más conocido como Guío en el mundo empresarial y de la consultoría, en el mundo académico. Mi estimado Guío, bienvenido a Café y Oración. Hola, apreciado William. Un saludo especial para ti y todas las personas que van a ver este programa en su momento. Gracias por la invitación. Un saludo especial. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Como decimos en México, al contrario, uno a veces no entiende cuando le dicen al contrario, lo que le están diciendo es gracias a ti también por esta participación que enriquece. Ya te cuento, Guío, que completamos 3 meses y un día. Ya estamos en el segundo trimestre, o sea, fue una aventura que empezamos y bueno, una aventura que al principio la veíamos muy grande, pero ya la hemos ido avanzando, ya hemos tenido invitados de más de 10 países, gente que, unos muy avanzados en la lectura de la Biblia, otros apenas empezando a leer la Biblia, unos ministros del Evangelio, otros profesionales de la salud, otras amas de casa, en fin. Este programa, para los amigos que nos escuchan, no es un programa teológico que trata de defender alguna teología o algún dogma de fe, a los cuales respetamos. Este programa no es un programa académico. Este es un programa que invita a que las personas se animen a leer por sí mismas la Biblia. Giovanni sabe que estaba leyendo en esta semana la historia de cómo llegó el café a Inglaterra. Llegó alrededor de 1650, se abrió una cafetería y sabe que la gente pagaba entrar a la cafetería no tanto a tomar café, sino a escuchar a 2 o 3 o 4 intelectuales hablar. Entonces la gente pagaba un centésimo de la moneda de ese entonces, supongo que era la libra o no sé, creo que debe ser la libra, pero no, leyendo la historia no precisé qué moneda era, pero valía un céntimo entrar a escuchar a los que tomaban café. Entonces los que tomaban café eran como los intelectuales de la época y de esa manera la gente, entonces de esa manera se atraía. Entonces cuando la gente, todos pagaban para entrar en silencio a escuchar como si fuera a 2 o 3 personas conversar y se llenaba el auditorio. Entonces la gente con el tiempo dijeron, no, pero estos están conversando, nosotros también pidamos café y conversamos. Entonces, para el año 1700 habían cerca de 2000 cafeterías en Londres. El rey de la época quiso cerrar las cafeterías porque la gente se estaba volviendo muy pensante, se estaba volviendo muy deliberante
y era una amenaza para el Imperio Británico en 1700 que tanta gente estuviera disertando de política, de economía, de religión, de una cosa y la otra. Sin embargo, la corte le dijo al rey, no, no vaya a hacer eso. Eso causaría la caída del imperio, quitarles el café y quitarles el conversatorio alrededor del café. Después de 3 meses de estar haciendo este conversatorio de edicto, he tenido testimonios muy bonitos de gente que al principio nos escuchaba conversar, pero ya comenzó ya comenzó a leer la Biblia. Entonces se han motivado no a escuchar a dos personas hablando de la Biblia alrededor de una taza de café. Aquí me estoy tomando un capuchino. Ya alrededor tú también estás tomando el café. Entonces, ya mucha gente me han comentado lo siguiente. Desde países de habla hispana me han dicho, y inclusive en Europa me han dicho, nos han escrito, mire, pues he comenzado a leer la Biblia, a veces, o sea, es la creación del hábito, ¿no? A veces sí, a veces no, pero bueno, ahí vamos. A veces sí, a veces no, ahí vamos. Yo digo, lo importante no es que nos escuche, lo importante es que tú empieces a sentarse a la mesa también y servirse el café, pero la idea cuando decimos el café es una forma de humor sano, porque hay un humor que no es sano, hay un humor que es grosero, que no enriquece, que no edifica. Alrededor de un humor sano les decimos café y oración, pero se trata de eso, ¿no? De hacer un network, una red, una conexión, una conversación, alimentando nuestro espíritu. Entonces, cuando una persona lee la Biblia, al principio puede que no la entienda, porque la Biblia lo está lavando, lo está limpiando, lo está sanando. Con el tiempo, con el tiempo lo empieza a alimentar, con el tiempo mejora su caminar en justicia, su caminar en luz, su caminar en vida, su caminar en muchas cosas. Entonces, esto ha sido muy bonito. Esto es como impulsarlos, motivarlos a que cada uno pueda leer la Biblia. Ahí en el grupo público que tenemos en Facebook, que ya llegamos a 700 personas, grupo público Café y Oración, entran diariamente 200 personas a opinar, a hacer humor, y no es que la gente esté perdiendo tiempo, lo que pasa es que la gente necesita mientras va por el metro de la ciudad de Medellín, va en la movilidad, en el transporte, pues la gente ver 2 o 3 láminas donde ve un versículo, algo motivacional de liderazgo, de coaching, algo que lo desafíe, algo de salud, y un humor sano, pues y sí, ayuda mucho. Entonces, qué bueno que podamos, que esta comunidad vaya creciendo, pero que sobre todo se sientan desafiados a leer la Biblia. Ese es como el objetivo de este programa, de muchos programas más que tendremos en este movimiento Café y Oración. Nos ha correspondido, mi estimado, ¿cómo le pareció la historia, mi estimado Guío? Bonita, Me ¿no? pareció muy diciente, tiene toda la razón porque analizaba que el café se queda con nosotros no por el sabor inicial amargo, porque si tú le das el café a un niño de 7 años, él va a decir, no, no, o sea, el café se hace parte de nosotros por, por otras motivaciones. Y, mientras lo decías, me doy cuenta, cómo se toma uno un café expreso, por ejemplo, que a veces es amargo. Pero cuando yo voy a dar una conferencia o estoy ante un auditorio, lo primero que necesito es un café. Es decir, que se me volvió parte de mí, pero no solamente por lo que sabe, sino por todas esas experiencias que lo traen. Entonces me pareció genial haber conocido esta historia. Gracias, William. Sí, muy bonita esa historia. Y Guido, fíjese que el mundo del café es un mundo bonito, el mundo del agricultor, el mundo del procesamiento. Se ha puesto de moda lo que llaman el barismo. Es un término que viene prestado como creo que del italiano pasó al inglés, barista. No suena como muy bonito en español, pero te cuento que son las especialidades en el café. Entonces, hoy en día, no importa si el café es de algún país de Centroamérica, con algunas semillas, con algunas esencias, el café termina siendo mejorado y termina siendo aprovechado y vendido como con un valor agregado, como con un plus, como lo que
Me imagino que te debes acordar, en México es muy común el café de olla, es el café de las abuelitas, el café que le colocaban clavos y canela. ¿Sí te acuerdas de ese? O aguapanela en Colombia, aquí se llama piloncillo. Sí, sí te acuerdas de ese café a veces en la finca o el de las abuelas que le colocaban algunas esencias adicionales. Yo recuerdo, William, a mi abuelita, porque ella lo llamaban los tragos. La expresión de mi abuelita era, ya se tomó los tragos, y los tragos era el café, la primera bebida, y podía no salir el sol, pero la olleta estaba a primera hora puesta ahí, así que sé de qué me hablas. Y aquí en mi casa, mi esposa realmente le gusta más el café con panela, todavía que el café al que se le adhiere azúcar. Entonces es un café, cuando estén en México piden en algunos lugares especiales, ofrecen café de olla. Entonces café de olla significa café hecha con piloncillo, es decir, con panela, o sea, café endulzado. Bueno, qué bonito todo esto. Entonces aparece todo un mundo de cosas y bueno, aquí se trata de que los amigos se animen a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, póngale cuidado a lo que les voy a decir. Es más importante que usted con el tiempo lea la Biblia que escuche a otros hablar de la Biblia. Parece como duro eso, pero es necesario que usted se alimente, que usted se alimente. Giovanni, nomás le pongo la siguiente comparación. Una persona que lee la Biblia en un año, pues le toca leer 2, 3 capítulos diarios. Cuando cree el hábito, que la Biblia se podría leer de corrido en 90 horas, pero imagínese 90 horas dentro de las horas que tiene 365 días. Imagínese, Giovanni, pues cuando tú tienes un niño, pues tú le tienes que leer en la cuna, le tienes que leer un libro, pero cuando tu niño tiene 4 o 5 años, tú le sigues leyendo, le enseñas a leer, pues tú le enseñas a leer. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Tú le lees un capítulo, 10 versículos en una celebración a mitad de semana o a fin de semana en una congregación, en una iglesia local. Está bien, perfecto, todos la necesitamos, nos ayuda mucho las palabras de nuestro pastor. No vamos a hablar en contra de eso nunca. El tema es, Giovanni, ¿qué tal y si el niño se lee 3 capítulos, cuando aprenda a leer, cuando crea el hábito, se lee 3 capítulos diarios, al terminar la semana habrá leído 20 capítulos? Con el tiempo, no te imaginas la riqueza espiritual que puede tener ese niño a edades cortas, donde va a depender cada vez menos de una tercera persona, de un intermediario, y va a depender más de Dios. ¿Cómo te parece? Primero te quería preguntar, tu regla numérica dice que en 90 horas se puede leer la palabra de Dios, ¿cierto? No, eso son estudios que dicen, son estudios, voy a aclararlo. La Biblia en audio, porque tú la puedes leer, o la Biblia en audio. La Biblia en audio, o sea, porque hay aplicaciones que la bajan, una Biblia en audio viene grabada en 90 horas. No es que se pueda leer en 90 horas, no. Porque hay comas, hay palabras, hay cosas que no se pueden, que se necesitan volver a reoír. No, preciso. En 90 horas están las aplicaciones de la Biblia hablada en español. Bueno, pero es muy importante. Puede que se incremente un poco. Pudiésemos pensar que la podemos leer en 100 horas, pero un año tiene 8.760 horas. Quiere decir que si fuera ni siquiera con un 1% de mi tiempo leería la escritura. Bueno, gracias. Bueno, yo lo que pienso, lo primero, pues ya tú has explicado a profundidad qué es la escritura en tus programas. Efectivamente, el solo hecho de que una persona pueda tener 30 minutos o una hora de lectura diaria lo va a convertir en un maestro en cualquier tema que escoja. Si alguien determina leer 30 minutos o una hora, pues una hora son 365 horas al año. En un mundo donde no lee, se vuelve alguien maestro, como dice un verso bíblico, por torpe que uno sea. Así uno lea una hora, algo tiene que pasar. Y como no es un libro cualquiera, sino que está considerado como la palabra de Dios, o es la palabra de Dios, pues lo que va a pasar es que va a haber una neurogénesis, una cardiomorfosis, va a haber todo un proceso de transformación en esa persona. Giovanni, has dicho 2 términos que no son del común. ¿Nos los puedes aclarar, por favor? Neurogénesis y el otro. Sí, lo que pasa es que el problema, lastimosamente, la sociedad no disfruta de la Biblia
que no me gusta llamarla con ese libro porque le hace perder fuerza. Viene del griego biblón, que significa compilación de libros, y eso no suma absolutamente nada, sino las sagradas escrituras, o como se llama desde el hebreo, la Torá, el libro de instrucciones para la vida. Creemos que la Biblia es un libro de religión y que tenemos que vino a enseñarnos para irnos para un lugar eterno, pero nos olvidamos de que realmente fueron modelos de enseñanza que Jesús vino a traernos. Entonces, la palabra, no sé si tú recuerdas, William, y a todos los que nos escuchan, que nos enseñaron que a una persona, o sea, lo que se lograra hacer con él hasta los 7 años, y ya no había nada que hacer. Bueno, un señor que es considerado el padre de la neurociencia, llamado Santiago Ramón y Cajal, dijo que eso no era verdad, que el ser humano podría crear a través de... Y él dijo algo, dijo, todo hombre puede, si se lo propone, cultivar su mente y su cerebro. Entonces, lo que quiere decir neurogénesis es que yo puedo inducir a través de pensamientos y conversaciones positivas un nuevo nacimiento. Pero las personas piensan que eso es neurociencia. No, eso lo dijo Pablo en Romanos 12:2 cuando les dijo, no se dejen llevar por los estereotipos del mundo, no se dejen arrastrar por las conversaciones del mundo, renueven su forma de pensar. ¿Cómo te parece, William? Renueven es una palabra griega que dice metanoia, meta más allá, noia de nous, de mente, es decir, hagan neurogénesis de su mente. Y entonces, con este programa que tú estás hablando, si lleváramos este mensaje así, la gente se diría, wow, ¿de qué me he perdido? ¿De qué banquete? ¿De acuerdo? Ah. Y la segunda, que es cardiomorfosis, pues es una palabra compuesta de 2 palabras griegas, cardio, corazón, y morfosis, forma. Cambia la forma de pesar en tu corazón, que es hoy se habla de habilidades blandas, pero son habilidades blandas muy superficiales. Hay una habilidad blanda que está en proverbio que se llama cordura, y cordura significa cada decisión que yo tengo le doy el peso del corazón. Entonces, cardio, corazón, morfosis, forma. Cambiar mi forma de pensar y de sentir con el corazón. Qué bonitos términos que enriquecen nuestro lenguaje, nuestra forma de percibir las cosas. Giovanni, quiero aprovechar tu experiencia antes de entrar ya en Isaías 14. Y sé que no lo hemos planeado, pero tú eres un hombre hábil para responder preguntas imprevistas por lo que tienes dentro de ti, por lo que hay dentro de tu esencia. Giovanni, en términos generales, no, salgámonos un momentico de la Biblia, en términos generales, la creación de hábitos, trata de recordar algunos tips básicos para creación de hábitos, porque leer la Biblia como orar, por ahora simplemente dejémoslos ahí, pero hablemos, digamos, en la vida cotidiana, la creación de hábitos, el hacer esas mejoras incrementales, una tras otra, el hacer que a veces no lo vemos, pero si incrementamos un 1% cada día, seguramente al final del año habremos incrementado demasiado. Es decir, háblenos un poquitico a través de todo, del tema de creación de hábitos, porque esa es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Entonces quisiera aprovecharte, ya que te tengo aquí con nosotros. Esa es una pregunta muy buena porque hay una frase que dijo Peter Drucker y es que la cultura se come los sueños, las estrategias y las intenciones, la cultura. Y cultura es sinónimo de hábitos. ¿Qué es cultura? Lo que pasa en las empresas, chismes, peleas, eso, pereza, eso es cultura, lo que hace la gente. Entonces la cultura se come todas las buenas intenciones, todas las declaraciones de final de año. Cuando van y escuchan a dedito, dicen, no, yo ahora sí voy a leer, pero mentiras, llega el lunes y la cultura se desayuna esas buenas intenciones, y es porque los hábitos se arraigan de una manera impresionante en la vida de un ser humano. Pero un hábito realmente es una conexión neuronal, es un patrón que se genera como una conexión, y al cerebro no le gusta, el cerebro no olvida, al cerebro hay que darle bocadillos, hay que darle opciones para que él pueda aprender nuevas cosas. Entonces, ¿cómo aprendimos nosotros? Nosotros aprendemos o porque de niños nos motivaron por miedo, o porque algo nos gustó. Entonces el papá cogía la vara y decía, o aprendes o aprendes. Entonces fuimos aprendiendo realmente para crear un hábito en donde está la esencia, se llama en el poder de la intención, en el poder del propósito. Es una frase que seguramente no recuerdas de un programa que tomamos juntos que se llama agregar placer al dolor.
¿Qué significa agregar placer al dolor? Que yo empiezo a encontrar, yo empiezo a decir lo siguiente: ¿por qué debo leer la Biblia? O sea, yo debo encontrar motivación. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, todo lo que yo sea expuesto con una carga emocional, él lo guarda. Él dice, ay, esto es importante, entonces lo coloca acá. Si alguien me dice, no, es que leer la Biblia es maravilloso, mi cerebro dice, descarta eso, que eso no es importante. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para crear un hábito es el poder de la intención, del propósito. ¿Por qué lo voy a leer? Y para eso debo crear una especie de autosugestión y decir, me encanta, voy a leerla porque voy a aprender, porque voy a ser mejor, y debo generar un estado de conciencia tan alto donde yo me automotive para que encuentre las razones suficientes que me saquen del sitio donde yo estoy y me lleve. Realmente es lo que funciona primariamente, apreciado William. Excelente, Giovanni. Qué grandiosos aportes nos estás haciendo en el día de hoy. Gracias, gracias. Y esto lo aprecia seguramente todos los amigos de Café y Oración que nos escuchan, y cada vez creciendo el auditorio en las diferentes redes sociales. Muy bien, amigos, pues eh, lo motivamos a que encuentre esos bocadillos, esos bocadillitos que hay que llevar a nuestra mente para cambiar nuestra manera de pensar. Y si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y qué peligro una persona de fe, Giovanni, qué peligro que una persona se crea que puede llegar a la plenitud de Cristo. Qué peligro esa persona para el planeta. Sí, me encanta porque estuve leyendo un artículo tuyo que lo aproveché al máximo, y seríamos aquellos que tenemos la capacidad de trastornar el mundo. Lo que pasa es que no hemos creído el potencial ilimitado que Dios colocó en nosotros cuando dijo, cosas mayores ustedes pueden hacer. Pero ¿a qué se refería Jesús? Pues que él dijo, yo no voy a manipular a ninguno, porque Jesús pudo haber hecho, si alguien viene a fundar una religión y a crear un movimiento misionero, mira toda la intención que tú tienes de crear un gran grupo, una red global para darles valor. Y seguramente en tu ego normal diría, uy, wow, mira, voy en tantos, porque además quisiera traer aquí un material altísimo, porque quisiera que muchas personas estuvieran. A Jesús no le importó eso. Él dijo, yo puedo convencerlos a todos ustedes con un clic, con mi elocuencia. Dijeron, jamás hombre ha hablado como él, el carisma, su potencial. Él dijo, no quiero persuadir a nadie ni manipular a nadie. Y de hecho, antes hablaba como para que no lo siguieran, ¿de acuerdo? Pero él logró eso y dijo, eso no lo voy a hacer yo, se lo voy a dejar a ustedes para que sean ustedes quienes los hagan. Pero no hemos creído eso, William. Y yo pensaría que el fracaso más grande de la humanidad es no haberse encontrado consigo mismo y haber descubierto el potencial más para aquellos que creemos confesos de Cristo. Wow, bueno, Sí, estamos perdiendo de sí, eso. tienes toda la razón. Ayer justamente, sábado 1 de octubre, en este conversatorio de Edito, hablando con un amigo de Salta, provincia de Salta, al norte de Argentina, Alfredo Manenti decía, y como lo dijo como con algo de temor, pero temor respetuoso en el programa, me dijo, William, ¿puedo decirte algo? ¿Cuál es como estoy parafraseando para hacer muy corta ¿cuál es mi mayor frustración en la vida cristiana? Sí, que hemos aprendido que podemos ser como Cristo y hacer cosas mayores que Él, pero William, ni yo las he podido hacer, ni he podido ver a otro que las haga. Y lo dijo así, y él estaba como avergonzado. Yo le dije, no, tranquilo, este es un conversatorio, la gente que nos está escuchando son nuestros amigos, pues si son nuestros amigos nos van a querer y van a darse cuenta que estamos siendo transparentes. Pero sí, creo que tuvo ese valor, esa honestidad de decirlo en primera persona, ¿no? Y me pareció muy valiente, pues, de parte de él, decir eso, pues decir, eso me confronta, que hayamos crecido en una cultura donde decimos, cultura entre comillas, digamos espiritual, donde decimos que podemos hacer mayores cosas que Cristo, pero no las hacemos. Entonces, y tú lo acabas de corroborar, es una frustración para la raza humana que digamos cosas y no las hagamos, ¿sí? O porque hay como un puente ahí que se llama fe. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, seguramente que al leer la palabra todos los días, seguramente que nuestra fe aumentará. De eso no me queda la menor duda. Y llegará un momento donde empezaremos a crecer espiritualmente y la plenitud de Cristo será algo progresivo, pero te hará más bienestar
¿sí? O sea, la relación costo-beneficio. El costo de inversión de tiempo, 15, media, 30 minutos, 60 minutos, va a ser muy poco en comparación de los grandes beneficios que vas a tener. Bueno. Sí, lo que pasa es que tocaste otro tema muy poderoso. Es que esto es increíble cuando... Y bueno, y yo creo, William, que yo tengo un programa donde yo hablo mucho, pero creo que por hablar yo solo estoy privando a las personas de contarles más cosas, porque cuando tú me preguntas, como llevo toda una vida estudiando, agradezco a Dios porque mi cerebro arma una cantidad de carpetas acá y tú dices algo y yo estoy ya, porque las preguntas son muy poderosas. Entonces, lo que sucede es que el cristianismo grecorromano es un cristianismo de una fe pasiva, pero la fe emuná es una fe de acción. Entonces, la fe de yo espero para que suceda algo, le hace mucho daño a las personas. Entonces, las personas esperan una especie de asistencia genial, ¿sí? Uy, mira ese William cómo lo podía hacer. Pero nos estamos perdiendo de algo maravilloso que es democrático y que está al alcance de todos, y es el esfuerzo. Entonces, Dios dejó el esfuerzo al alcance de todos y el esfuerzo es democrático. Todos podemos esforzarnos. Pensamos que es de genialidad y es todo un error. No, no es de genialidad. La genialidad es un fruto del esfuerzo. Así que todos podemos empezar a hacer ese esfuerzo porque la verdadera fe nos lleva a la acción. Yo he acuñado un término personal que dice que la fe es una enamorada del esfuerzo, se deja coquetear y se deja seducir por él. Y eso es lo que creo que ha hecho que las personas nos quedemos con una intención de querer que colócame ganas de leer. No, ¿hasta cuándo vas a empezar? Y lee, ya, párate. Qué bueno, bueno, sí, muy divertido. Mi estimado Giovanni, mi amigo Guido, nos tocaron unos capítulos un poco fuertes porque son palabras proféticas. Aquí estamos en una temporada donde Isaías pues creció en una corte, él era parte de la corte, de la nobleza, él era muy amigo y contemporáneo del futuro rey Ezequías, todavía Ezequías no estaba reinando, que fue su gran amigo, el cual hicieron grandes aventuras. Aquí estaban como en la época del abuelito Acaz, y ahí nos encontramos estos capítulos eh, que a veces no tienen una línea, sino que son compilaciones de lo que se dijo, de lo que se registró, dado por Isaías. Algunos hablan de que parte también fueron discípulos de Isaías. Bueno, el tema es que son temas complejos porque tienen que ver con el mundo natural actual de que él está viviendo, más el mundo del futuro, que todavía no había llegado. En ese momento el imperio gobernante de la época era el imperio asirio. El imperio asirio se estaba comiendo, así estaba destrozando y destruyendo a Siria. Asiria con A, al principio estaba destruyendo a Siria, estaba destruyendo a Israel, a esas 10 tribus, reino del norte o Efraín, se lo estaba devorando por pedacitos. Judá estaba protegido ahí, el reino de Judá estaba protegido, todavía no era el momento, Asiria, pero ya todavía no había emergido dentro de ese gran imperio asirio, no había emergido el imperio de Babilonia. Babilonia era un reino dentro del imperio, no había emergido, eso iba a emerger 150 años después, pero ya comienza Isaías a visualizar el levantamiento de ese reino dentro del imperio para comerse a Judá, para llevarse por 70 años a los judíos a esclavitud. Y entonces él se ve 150 años adelante. En pasajes anteriores vemos cómo Isaías pronostica el nacimiento de Jesús, profetiza el nacimiento de Jesús. Estamos hablando de 700 años, así, pues, sí, más o menos. ¿Cómo pronostica eso? Y entonces aquí habla de Babilonia, pero cuando uno va a Apocalipsis y se habla de la gran Babilonia, la gran ramera, entonces uno dice, ¿pero Babilonia era una cultura o es un sistema espiritual? Mis amigos, pues son ambos. Ahora lo tremendo de todo esto es cómo Isaías, ese nivel ese nivel de poder, del poder contar a su grupo de discípulos que parecen que eran como sacerdotes o levitas, a los que él les contaba esto y documentaban esto. Tremendo que él viera 150 años después, tremendo que él viera 700 años después, pero él también vio como el fin de lo que fue la Gran Babilonia. Entonces este capítulo 14 habla contra el rey de Babilonia,
un rey que va a llegar a ser emperador. Recordemos la época de Daniel, donde están allá, Daniel, cuando ya el imperio babilónico está con Nabucodonosor en su esplendor, se apoderó de todo lo que era el antiguo Asiria. Asiria desapareció como imperio, quedaron costumbres y seres espirituales a los que ellos adoraban. Y aquí nos encontramos hablando contra rey de Babilonia, pero nos encontramos en la mitad del capítulo, mi estimado Giovanni, después del capítulo 12 a Lucero, la caída de Lucero. O sea, y algunos comentaristas de la Biblia hablan de la Gran Babilonia, ¿no? O sea, del rey de Babilonia, pero también hablan del tema, el tema espiritual de lo que es, no solamente lo natural, sino lo espiritual. Giovanni, ¿cómo te pareció este capítulo 14 de Isaías? Bueno, cuando tú me mandaste los capítulos, yo no fui tan consciente de lo que significaba el capítulo 14 de Isaías, que fue el primer versículo que me aprendí a los 13 años. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que debilitabas a las naciones en tu corazón? Subiré el cielo lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré junto al monte del testimonio y seré semejante al Altísimo. Ahí lo que me parece curioso, porque me haya tocado compartir contigo este tema. Lo que pasa es que la versión Reina Valera de 1960 es una versión que tiene un componente un poco religioso para la interpretación. Realmente, cuando tú lees en la versión traducción lenguaje actual, te das cuenta que no fue alguien que cayó del cielo. Realmente en el título, cuando tú lo lees aquí lo tengo, cuando tú lees ese capítulo de Isaías 14, porque la mayoría de los cristianos entendimos durante mucho tiempo que era el derrocamiento de un reino, de una rebelión celestial, pero ahí la escritura lo dice desde que tú estás leyendo, así que me parece increíble que tú me lo hayas puesto como lectura. Entonces, cuando usted dice, cuando empiezas el capítulo 14, hay que leer el contexto, de dónde viene, Dios tendrá compasión de Israel. Y ahí viene una especie de poema de burla. Dice, si Israel se burlará del rey de Babilonia. Entonces, cuando tú lo lees en la versión Reina Valera de 1960, voy a ponerle aquí un verso, tengo compartido la pantalla con dos versos bíblicos, con dos versiones. Cuando tú lees en la versión Reina Valera de 1960, el verso, a ver, del cuando tú lees el verso 12, en la versión Reina Valera, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cuando tú lees ese versículo en la traducción, no es un lucero, dice rey de Babilonia, tú que derrotabas a las naciones. ¿Cómo te parece? Entonces, lo que quiere decir este verso es que toda esa connotación, para los que estamos leyendo la Biblia, tenemos que entender que un libro que es tan prodigioso y que yo siempre animo a las personas, William, ¿qué es lo único que soporta ser plagiado? La verdad, ¿cierto? ¿Tú cómo podrías tener un billete falso? Porque tienes uno verdadero, ¿verdad? Lo único que es sujeto de eso. Entonces, este verso de Isaías 14 realmente se está refiriendo al rey de Babilonia, porque él dice, en el original dice, tú llegaste, dice, tú, oh rey de Babilonia, llegaste a creer en tu corazón que eras un dios. ¿Cómo te parece esa expresión? Sí, los comentaristas bíblicos pues lo hablan del pues Nabucodonosor. Acuérdense que así rápidamente que él llegó y dijo, no, pues esto lo creo y yo, esto, fruto de esa soberbia, le tocó comer hierba entre los animales del monte, ahí en los bosques del palacio, le tocó comer hierba varios años, ¿no? Ahí, hasta que aprendió la lección y reconoció que había un Dios superior a él y a todos los seres humanos. Entonces, pero también muchos comentaristas bíblicos pues hablan al mismo tiempo del paralelo espiritual de la caída de esa rebelión angelical donde Lucero se rebeló, ¿no? Lucero, la Gran Babilonia, la Gran Ramera, esas luminarias, ¿no? Esas rebeliones que sucedieron allá antes de que el mundo fuese creado o cuando el mundo estaba en creación, etcétera, etcétera. Entonces, es interesante escuchar sin tener uno, teniendo uno como, exponiéndose uno a la Biblia como por primera vez, ¿no?
escucharlas sin tener ideas preconcebidas. Claro que hay que estudiar algo complementario, pero aplica, es decir, aplica o para lo uno o para lo otro. Lo interesante para, por ejemplo, Giovanni, que en términos, y me gusta aprovecharte, y es lo siguiente, y debo aprovecharte. Ese pasaje, los versículos que acabas de leer, ¿cómo lo aplicarías hoy a tu vida? Independiente de la discusión teológica, dejemos a los teólogos y filósofos allá en su conversación. En la vida de Guío, ¿de qué le sirven esos pasajes aplicados a su vida el día de hoy, domingo 2 de octubre? ¿De qué le sirven? Voy a decirlo con una expresión coloquial. Me sirve interpretar que Satanás y el diablo es una ameba al lado de mi carne y que el enemigo del cristiano no está por fuera, sino que está en su ser interior. Entonces, el cristiano, cuando cree que tiene un enemigo externo de esas proporciones, se da el permiso de no hacer lo que debe hacer. El apóstol Pablo dijo, qué miserable soy yo. Ahora encuentro que es el pecado que mora en mí lo que realmente me detiene, porque yo sé que es bueno, sé el resultado de hacer las cosas buenas, pero resulta que me encuentro en mis miembros una ley. Entonces, cuando el cristianismo logra identificar que cuando se identifica ese lucero de la mañana que está estipulado en el nuevo pacto como cuando tú le quieres buscar a Satanás, que la palabra en griega es adversario, pero que realmente su único papel es el de fiscal, te vas a dar cuenta que Satanás puede ser realmente es un entrenador que te ayuda a sacar lo mejor de ti. Entonces, cuando vemos que se describe Satanás matar, robar y destruir, que cualquier cristiano se lo sabe de memoria, que el diablo vino a matar, a robar y a destruir, se responsabiliza a Satanás de algo que está haciendo el hombre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué lo aplico yo? En que cuando tú dices matar, robar y destruir, esos son los calificativos. Además, ¿qué más? Engañador, ¿cierto? Suplantador, son calificativos, pero cuando dice las obras de la carne de William, porque manifiestas son las obras de la carne, entonces resulta que ahí encuentro homicidio, borracheras, pues el listado es impresionante. Entonces, ¿para qué me sirve a mí? Para entender las palabras que Dios le dijo a Caín. Caín, tú puedes, escucha esto que dice Caín. Dice, tú puedes hacer lo correcto. Tú tienes el poder de hacer lo correcto. Tus acciones van a tener un fruto. Sin embargo, si tú no quieres, el pecado está a la puerta para atraparte como un león, dice una versión. Pero tú puedes ser su amo. Entonces, ¿cómo aplico yo un verso donde entiendo que quizás está exacerbado un poder sobrenatural que arrincona al cristianismo, que el cristianismo no se puede mover a expresiones como no se consagre, entre más trabajas para Dios, más luchas tienes? ¿Para qué me sirve a mí? Para entender. Justamente, William, tú decías hace un momento, ¿por qué el cristianismo no hace lo que hace? Porque sobredimensiona el enemigo y traslada la responsabilidad. Cuando yo me hago cargo que lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario es dejarnos como sus hijos y sacerdotes, entonces yo ya no tengo que lidiar con enemigos externos, tengo que lidiar con un enemigo personal al que debo conquistar, que Pablo identificó que el mal está en mí. Para eso me sirve. Y eso pasa en las relaciones humanas, y eso pasa en el trabajo, cuando uno va a analizar una empresa, procesos, todo el mundo se trata de deslindar, o sea, la mayoría se trata de deslindar su propia responsabilidad y se la atribuye al jefe, a los clientes, a los proveedores, a los compañeros, a los procesos, a los indicadores, bueno, a tanta cosa. Es decir, cuando la solución a los problemas empieza porque cada uno revise lo que internamente, lo que no está haciendo, lo que le corresponde, esos enemigos ocultos, ¿no? La gente crea enemigos ocultos y los sobredimensiona. Entonces, sí es cierto, a los amigos que han sobredimensionado el enemigo, pues reflexione sobre eso, medite en esas palabras. ¿Por qué lo has sobredimensionado? Más son los que están contigo. A ver, si es cierto que se revelaron la tercera parte de los ángeles, pero las dos terceras partes no se revelaron, pues son más los que están contigo que los que están contra ti. Entonces, por simple aritmética elemental, y si ya fue vencido nuestro enemigo, entonces, ¿por qué le seguimos, aunque hayan algunos asignaciones temporales que se le permitan a ciertas entidades espirituales sabotear ciertas cosas? Es decir, asumamos nuestra responsabilidad. Yo creo que ese sería como uno de los puntos cruciales del día de hoy.
porque sí, ahí se citan muchos sitios, se citan sitios del momento, de la época, ciudades, cosas que seguramente sucedieron en la historia, que son difíciles de analizar y les voy a decir por qué. ¿Sí? ¿Por qué son difíciles de analizar? A veces yo me pongo la tarea de mirar cada ciudad y voy y busco cada ciudad y son ciudades que difícilmente se encuentran a veces. Giovanni sabe que fruto de los terremotos, fruto de las sequías, corrientes de arena, desbordamientos de inundaciones, muchas, digamos, textos o tablillas deben estar ocultos, enterrados entre la arena. Y ahora como en estos, estamos hablando de Babilonia, que en ese tiempo pues era desde Turquía hasta la India, o sea, agarraba una cantidad de países, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán. eh, entonces, deben haber muchos lugares arqueológicos. Lo que pasa es que no es una profesión muy libre, muy libertaria. Voy a estar haciendo arqueología en Irán o en Irak, ¿no? Cuando estas facciones políticas y religiosas pues llegan y lo primero que destruyen son museos, lo que hay a la vista. Bombardean hallazgos arqueológicos. Entonces, claro, por supuesto que creemos que la palabra lo que dice es cierto. Sí habían endechas o habían sentencias o habían castigos para el rey de Babilonia y para ya sea natural o espiritual, para todo lo que tenía que ver con Babilonia. Y bueno, ¿qué más te llamó la atención, mi estimado Guido? Bueno, lo que pasa es que justamente yo he venido dando unos temas y digamos que ese tema en el proceso del cristianismo hoy día, lo que debemos hacer es que Jesús le decía a los fariseos, vosotros no sois hijos de Dios, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de él queréis hacer porque él es homicida desde el principio. Entonces, si le preguntamos a una persona, ¿por qué dice que homicida desde el principio? Entonces alguien dice, porque el que mató a Abel fue Caín, ¿cierto, William? O sea, el que mató a Caín fue Abel. ¿Por qué entonces Jesús le dice a los fariseos que ellos son hijos de vuestro padre el diablo? Porque él es homicida desde el principio, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo dice? Cuando el que mató a Abel fue Caín. Y es algo importante en lo que yo aplico para esto. Y es que cuando se habla del espíritu del mal, el ser humano que acepta a Cristo a través de la palabra, convierte su corazón en una embajada de la bondad progresiva, porque todos llegamos rotos, con prejuicios, aún siendo cristianos todavía seguimos peleando, todavía somos envidiosos, cometemos errores en negocios, y como que esa embajada se empieza a construir en el corazón nuestro. Entonces, cuando nosotros aceptamos este mensaje, nuestro corazón se vuelve una embajada del reino de los cielos, que es ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu. Cuando un corazón de un cristiano, perdón, cuando un corazón de un ser humano no ha aceptado a Cristo, lo que Jesús dice es que es una embajada del mal, ¿de acuerdo? Y puede que sea una embajada del mal que no hace mal. Así como yo empiezo a construir el bien, puedo ser un buen padre, puedo ser un buen esposo, un buen ciudadano, pero mi embajada todavía no conoce la embajada de Dios. Y en los desafíos que se me presenta el día a día, entre más me alejo de Dios, me voy bajando al oscurantismo. Entonces dice, pero ¿por qué vienen procesos como el capítulo 5 de Efesios que me diste a leer? ¿Por qué viene fornicación? ¿Por qué viene adulterio? ¿Por qué viene depravación? ¿Por qué vienen cosas tan terribles? Porque esa embajada, que no es la embajada de Dios en mi corazón, si no se está acercando a la luz, va en decadencia, va cayendo. Y entonces nos preguntamos, ¿pero cómo puede alguien matar a alguien? Porque esa embajada empieza a alimentarse con el espíritu del mal que vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, lo que yo aprendo de esta lectura es que realmente nosotros, como seres humanos, debemos entender que el mal, como está exacerbado, porque mire que tú dijiste algo increíble ahora de una rebelión en el cielo. Cuando yo te cuento que ese fue el primer versículo que me aprendí cuando tenía como 13 años, lo creí firmemente, como dices tú, solo que quiero dejarle al lector el siguiente ejemplo con una historia, para que hagan un análisis de lo que tú acabas de decir, que me parece interesante. Un elefante pasaba por un hormiguero
Entonces cada vez que pasaba, las hormigas decían, no, pero este elefante cada vez que pasa por acá se tira a nuestra casa. Y pasa todos los días. Tenemos que montarle una celada, una trampa a ese elefante. Entonces todo el hormiguero se confabuló, William, y dijeron, el elefante pasa por un árbol. Cuando el elefante pase por ese árbol, todo el hormiguero, todas las hormigas, nos vamos a tirar sobre él y armamos un cordón de hormigas por el cuello y lo ahorcamos. Escucha esto, William. Entonces sí, el elefante venía todo campante, todas las hormigas se subieron al árbol y cuando el elefante estaba pasando, miles de hormigas se tiraron sobre el elefante y casi que lo cubren, casi que lo cubrieron completamente. Pero el elefante llegó, hizo así, se sacudió y no quedó sino una hormiguita, William, quedó aquí en el cuello del elefante, acá, una pitucha. Y las que estaban abajo en el piso la motivaban y le decían, ahórcalo, ahórcalo y ahórcalo. Tomando ese ejemplo que acabo de decirles, lo comparo con una aparente rebelión de algunos ángeles con Dios. ¿Creen ustedes que realmente un ángel, que es una criatura, tendría esos alcances? No voy a profundizar en ese tema, pero voy a dejarlo a todo el que escuche esto, si realmente pasó así. Eso lo que quiere decir es que el hombre no se está haciendo cargo de la responsabilidad que Dios le entregó de sojuzgar. Eso es lo que he aprendido a través de esa escritura, William. Sí, sí, esto tienes mucha razón en cuanto a la responsabilidad y eso pues debe llegarnos a cada uno de nosotros en reflexión. Giovanni, quiero comentar esto que me llamó la atención. ¿Se acuerda de ese pecado de Saúl de llamar a una divina? Que es un pecado de esos pecados que no tienen perdón, de esos pecados tipo transgresión, que por consultar a los muertos, pues Dios no lo perdonó, porque son transgresiones. O sea, una transgresión es algo que no tiene perdón, como maldecir el nombre de Dios, como, en fin, pecados de sangre, algunas cosas que no tienen. Pero fíjese lo que dice aquí y quería llamar la atención sobre eso porque me llamó fuertemente la atención y yo lo he leído varias veces, pero hasta ahora me llamó la atención. Dice, estoy en el 14, 7, voy a leer 7, 8. Dice, la tierra entera reposa tranquila y prorrumpe en gritos de júbilo. El 8, estoy leyendo la Biblia textual. Aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran de tu suerte diciendo, dos puntos. O sea, hay una alegría contra la caída del rey de Babilonia. Dice, desde que fuiste derribado, ya no sube el talador contra nosotros. Es decir, la naturaleza se está alegrando de la caída de un mal rey. Bueno, tómelo alegóricamente o tómelo realmente, pero tómelo. El versículo 9 dice, el Seol se estremecerá por ti en lo profundo al topar de tu llegada y despertarán tu honor a todos los espíritus de los muertos. Lo están recibiendo allá en el Seol los espíritus de los muertos y llaman a todos a una reunión. Dice, a todos los potentados de la tierra, a todos esos reyes y reinas que han muerto, ahí los llaman. Y levantarán de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Vea el 10. Y todos ellos te cantarán a coro diciendo dos puntos, o sea, una canción en el Seol. Imagínense, yo nunca había visto, no me acuerdo, haber leído de una canción en el Seol. Dice, vea lo que dice la canción. Empieza como pregunta, como esas canciones orientales, ¿no? Que son preguntas. ¿También tú fuiste debilitado como nosotros y has llegado a ser como nosotros? Descendió el sol al Seol tu soberbia y ya no se oye el estruendo de tus salterios. Debajo tuyo hace cama la gusanera y los gusanos son tu cobertor. Imagínese, Giovanni, hay canciones y cánticos de los espíritus de los muertos a ese rey que ha caído a ese lugar del Seol. Yo no me acuerdo haber leído algo así en la Biblia. Esa canción en el Seol, esa canción en el lugar donde yacen los espíritus de los muertos. Yo no me acuerdo y me acuerdo de en la política cuando murió creo que Fidel Castro, una política colombiana dijo, pues ya se encontró ya está en el infierno, ya se encontró allá con sus amigos, ¿sí? O como, creo que alguna vez le preguntaron, creo que Juan 23, le preguntaron a Juan 23 al final de sus días, le preguntaron, oye, ¿dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Dijo, pues yo quiero ir al cielo, pero lo que pasa es que la mayoría de mis amigos están en el infierno. Él lo dijo en broma, no se sabe, pues yo no quiero hacer no estoy hablando ni mal ni bien del personaje, simplemente no sé si lo dijo en broma o no, pero mucha gente lo repite, ¿no? Entonces,
Giovanni, ¿cómo te parece esta historia? Esa canción que le cantan los espíritus de los muertos al que está llegando al Seol. Tremendo, Sí, ¿no? sí. Lo que pasa es que es un poema burlón, porque yo estuve a ese tema, como di un tema, di una enseñanza sobre eso. Cuando, cuando lo lees, es un poema sarcástico burlón. Entonces, hay que tener todo el contexto. Como él está diciendo que es un dios, entonces le están haciendo una burla sarcástica, porque tanto el Seol y el infierno, que toman mucha fuerza desde la mitología griega, William, eh, porque los que mueren nada saben. Recuerda eso. Lo que pasa es que a veces no le damos la interpretación a la escritura completa. El que está muerto nada sabe. Es decir, que en el Seol no tenemos a personas en este momento deliberando o atacando, pero como se personifica de toda esta mitología griega, parece que hubiese una vida y que además hubiese un rey del Seol. No es de esa manera tan literal. Entonces, como él viene diciendo, cuando tú lo lees desde el inicio en la versión traducción lenguaje actual, o en la nueva traducción viviente, dice, como tú decías en tu mente que eras un dios y que podías hacer, entonces le colocan esa burla. Luego los dioses no mueren, pero resulta que tú también has muerto como nosotros. Entonces es un poema burlón para decirle que fracasaste ni siquiera en quién eras. Por eso hace toda esa poesía épica, como decirle, hasta los grandes muertos, dándole un poquito de picante, hasta Pablo Escobar salió y todos estos malos que en algún momento creyeron que eran dioses, llegaron a creerte a ti, como le están haciendo una burla. Te lo creías tanto que hasta nosotros creíamos que eras un dios, pero resultó que no, tú eres otro pinche mortal como nosotros. Entonces, el Dios está haciendo una burla, una mofa de alguien que se había engrandecido como Dios. ¿Cómo te parece? Sí, sí, de esta manera muy interesante porque hay un cántico, hay una poesía burlona sobre eso. Quería llamar la atención, a mí no me ha llamado la atención eso. Bueno, ¿qué más encontramos ahí en el 14, Giovanni, antes de pasar al 15? Bueno, lo que pasa es que si tú lees el 14, el 15 y el 16, porque los leí 2 veces antes de reunirme contigo, realmente Israel ha sido una nación que siempre ha estado bajo el proceso de esclavitud, ¿verdad? Desde Egipto. Entonces, tú lo mencionabas bien ahora, entonces son sentencias contra los reyes. Entonces, cuando tú lees los 3 capítulos, todavía refuerzas más que ahí no hay ningún ángel, realmente son los emperadores, fueron los imperios de Babilonia, que tú lo mencionaste, y el de Asiria, que se llevaron cautivo a las 10 tribus y a las 12 se llevaron sí, entonces lo que está diciendo es que Dios va a tomar venganza. Claro, lo que pasa es que ahí viene otro gran desafío hay una palabra en griego que se llama antropopatismo. Escuchen esto. Y entonces, a ti sí que te gustan las palabras difíciles. Entonces, la palabra es muy sencilla. Antropos, hombre. Popatismo es una palabra griega que significa patos, emociones. Para que nosotros podamos entender que Dios está involucrado en la vida, lo vemos a Él como un ser que hace venganza y que hace, pero realmente no es tan literal. Eso hace que para muchos ateos y teólogos que no han logrado llegar a la profundidad, ven a un Dios como los dioses griegos, ¿no? Si has visto las películas de Poseidón, donde los humanos pelean con los dioses, ¿cómo puede cuando leemos a Faraón peleando con Jehová? ¿Cómo te parece? Entonces uno dice, pero esto cómo será, ¿qué es Faraón delante del rey eterno, del rey del rey? Entonces él se baja a ese lenguaje humano de decirle, y yo me vengaré de las naciones. Pues imagínate, coloca el ejemplo de la hormiga en el cuello del elefante cuando Dios está en una dimensión que Dios es incontenible. O sea, Dios no está en todas partes, porque entonces eso quiere decir que la creación es más grande que Él. No, todas las partes están contenidas en Dios. Así como yo tengo en mi estómago probióticas, microbios, bichitos malos que mi cuerpo utiliza, hasta el mismo Satanás está contenido en Dios. Él dice, yo creo el bien y creo la adversidad. Entonces nos elevamos a un nivel mucho más grande. Y lo que hay en Isaías 14, 15 y 16, pues es una profecía de lo que sucederá en contra de aquellas naciones que se han escarnecido con su pueblo. Por eso está Babilonia, está Siria, y por allá después termina mencionando a Moab, ese hijo del incesto de Lot, de las hijas, de todos esos que han sido para Israel una piedra de tropiezo. Entonces, realmente lo que aprendemos de este libro es que Dios tiene atención sobre su pueblo y que van a suceder cosas en las que lo que pasa es que cuando leemos la escritura, William, nos parece como si Israel estuviera solo en el planeta.
pero Israel no estaba solo en el planeta. Él vivía en medio de culturas, él vivía en medio de tribus. Israel copió muchas de esas cosas que quedaron escritas en la Biblia, como ese poema burlón, y ellos lo tomaron y lo escribieron. Cuando duraron en Babilonia, allá copiaron el dualismo del bien y el mal. Cuando tú ves, por ejemplo, cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec, estaba aplicando un principio de cultura no bíblica, que era pagar el diezmo de guerra. Entonces Israel vive en un contexto, pero al cristiano le parece que Israel era un pueblito que como que estaba solito y no se mezclaba, ¿no? Ellos tuvieron que vivir guerras, aprendieron hábitos, religiones, perdieron el idioma, quedaron, es tan irreal ese concepto de pureza que los judíos tienen un mes hoy de un dios pagano, Tamuz, ¿cómo les parece? Entonces, todo lo que hay ahí es básicamente unas profecías sobre las naciones que se han convertido en un obstáculo para Israel, incluyendo al rey de Babilonia, William. Sí, eran naciones vecinas que habían sido obstáculos, que adoraban dioses diferentes al Dios de la Biblia, dioses paganos. Ahí vemos a Moab, que tenía un dios, el dios Quemos. Bueno, dioses que tenían que ver con sacrificios de niños, con Astarot, Astarte, la reina del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Giovanni, si le parece bien, vamos entonces ya por cuestión de tiempo, vamos a Efesios 5. A Efesios 5, yo creo que los amigos, nuestra motivación es a que los amigos lo lean, investiguen, van a aprender geografía, van a aprender historia, van a aprender, yo me desafié, yo estuve mirando toda la historia de Moab desde el principio hasta el final, o sea, no crean que porque lo pasamos, no, porque yo quise saber esto, cada versículo de los del 15, de Isaías 15, yo quise saber dónde se había cumplido esta profecía en todo esto. Y tuve que mirar cómo aparece Moab en la Biblia, pero también cómo aparece Moab en la historia. Moab, Amón, actualmente están ubicados dentro de lo que hoy es el territorio del reino de Jordania, ahí al oriente del actual Israel. Ahí están esas dos tribus. Y, y triste saber que fueron descendientes de Lot, o sea, el sobrino de Abraham. Triste saberlo, pero sirvieron a otros dioses y como tal, el problema fue que cuando se los llevaron, ¿por qué Dios utiliza a Isaías para ciento tantos años antes de que se llevaran a Judá? Porque Dios ya profetiza a través de Isaías el castigo para ellos. Porque cuando vinieron a sitiarlos, porque hubieron varios sitios antes de llevarse a los judíos, entre ellos Nabucodonosor y sus generales vinieron varias veces, salieron a ayudarle a los babilonios que estuvieron ahí encerrándolos, salieron los amonitas y los moabitas a traerles comida y a traerles agua, a decirles, vea, llévenselos a todos, acábenlos, ya llévenselos. Entonces, esa maldad que Isaías alcanzó a verla más de 150 años antes, de lo que hicieron esos pueblos vecinos diciendo, no, llévenselos los judíos y acabemos a todos, Dios la está castigando, por favor lean la historia, los invitamos a que tengan un contexto más amplio. El tiempo no nos da, porque pues, no es un programa académico para detallarlo, pero sí queremos es motivarlo a que inicie a leer historia, a leer geografía, a leer otros textos, enriquezcase. Y me gustó mucho lo que dijo Guido al principio. Una persona que dedica 1 hora diaria a un tema, ¿en cuánto tiempo se vuelve un experto? O por lo menos se destaca por encima de los demás. ¿En cuánto tiempo? William, una persona que en un año lea 1 hora, se volvió un maestro en cualquier tema. Ya, es un doctorado. Una hora diaria. O sea que leyendo la Biblia en un año, la persona por lo menos va a saber más que su actual pastor, que su actual líder. Yo diría que más Con que el el perdón de mis amigos 99% los de los pastores, cristianos. con el perdón de mis amigos pastores, por Giovanni, yo lo digo no, yo lo digo en buena onda, como decimos en México. Recuerde que yo estuve viviendo en 10 ciudades de niño en Colombia. Luego en mi trabajo ya como adulto trabajé en 10 ciudades también. Luego ya como adulto he vivido en varios países. Giovanni, pero le cuento que de las cosas que yo me arrepiento es haber estado en tantos servicios dominicales donde el pastor cuenta 2 versículos, echa chistes. La verdad yo me arrepiento de ese tiempo perdido, porque yo debía haber aprovechado mejor el tiempo leyendo la Biblia. Lo digo con respeto a todos mis amigos pastores, lo digo con cariño. Y suena como que tengo algo en contra, pero no, la verdad es que a veces hay mucho tiempo perdido en esas reuniones.
Sí, lo que sucede es que desafortunadamente a veces creemos que la Biblia es un libro de mantras. Entonces uno busca el versículo ideal para el día, como si tuviéramos que crear una motivación y desconocemos que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras son un compendio que tienen una palabra que en griego es telos, que es un objetivo, que Jesús lo dice en Lucas 24, cuando le explica a sus discípulos, dice que tuvo que abrirles el entendimiento para que comprendieran las Escrituras, y Jesús les dice algo que es muy poderoso, que significa compendio, totalidad, integralidad, y les dice, esto que ustedes están viendo fue lo que yo les dije muchas veces cuando estuve con ustedes, abro paréntesis, cabezas duras, pero ustedes no entendieron porque ustedes estaban buscando era otras cosas, las materiales, el reino mesiánico. Entonces él dice algo, William y todos los oyentes poderosos, esto era lo que estaba escrito de mí, escuchen, en la ley, en los salmos y en los profetas. Escuchen, era necesario que todo eso que estaba escrito de mí en la ley, ¿sí? En los salmos y en los profetas, quiere decir que la escritura solo tiene un objetivo medular y es llegar a Cristo. Y cuando él menciona ley, salmos y profetas, es lo que se llama la Biblia hebrea el Tanakh, los 24 libros que hacen. De manera que cuando yo me la paso leyéndome un versículo para decirle a un pueblo que va a ser rico, por ejemplo, y cuando Israel, que es la predicación muy, bueno, tú también lo digo con mucho respeto, pero yo lo miro más desde el punto académico porque sí me gusta mucho la academia para entender cómo se predica. Entonces, un predicador eufórico quiere motivar a su iglesia a que va a ser rica. Entonces le dice, y así como Israel salió de la esclavitud de Egipto y los egipcios le entregaron el oro, ¿sí lo recuerdas? Entonces un predicador anímico viene y le dice, y entonces, haciendo una alegorización, entonces Dios también te va a dar riquezas a ti, te va a bendecir, y hasta le da un versículo que puede ser o no puede ser, y Dios le dio el problema a los impíos de acumular riqueza para dárselo a los pobres. Entonces no falta el cristiano que se va a una iglesia, a una empresa a trabajar y piensa que un día el jefe, que Dios le va a trasladar esa riqueza y se la va a dar a él. Es una forma de no tener totalidad en la escritura. La escritura es un libro mega, súper extraordinario. Entonces sí invitamos con respeto, por supuesto, William, porque todos venimos, yo fui enseñado de una manera y por la gracia de Dios nos fuimos encontrando con personas que nos tocaron y nos impulsaron a estudiar e investigar. Es nada más eso. Sí, 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 aquí hablamos en un sentido, por favor tómelo como decimos en México, en buena onda, tómelo, buena conversación. Eh, Nosotros, mucha gente contribuyó para nosotros llegar a donde hemos llegado. Es decir, hay muchos mártires que derramaron su sangre en la historia por traer el evangelio a naciones donde no había permiso para compartir las escrituras, ¿sí? Las Biblias las quemaban, no las dejaban compartir, etcétera, etcétera. No, vamos a irnos a Efesios capítulo 5, mi estimado Guío. Cuéntame, ya para completar las lecturas del día de hoy, 5, y nos señala la guía los primeros 16 versículos, o sea, nos parten un capítulo tan cortico y nos lo parten en 16 versículos nomás. ¿Cómo te parece tan cortico? Sí. Bueno, realmente en este verso se hace una radiografía de lo que es la sociedad hoy, de lo que Juan llama no améis el mundo. Ahí está el mundo reflejado, porque ahí está hablando de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, todo lo que entonces empieza a hablar de todas aquellas conductas. Y entonces Pablo hace una connotación en el título que dice, andad como hijos de luz. Y está haciendo un paralelo entre que, bueno, Pablo dice en Efesios 2 que nosotros éramos eso también. Nosotros todos venimos de un pasado. Seguimos siendo los mismos pecadores, pero con una justificación que es una provisión de Dios. No es que un cristiano tenga una mejor condición de lo que pudiese ser potencialmente malo, sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que por la fe en Cristo y por lo profundo y la magnitud del sacrificio de quien lo hizo, pues nos justifica. Y en nosotros siempre hay un potencial pecador porque hasta que no muramos vamos a estar luchando con esta carne. Lo que sucede es que en la medida en que nos llenamos de Dios, pues vamos colocando una línea derecha al lado de una torcida que es nuestra vida y nosotros con la palabra queremos irnos pareciendo a esa línea. Entonces aquí lo que está haciendo Efesios es haciendo
un paralelo entre lo que significa andar en luz en las cosas de Dios, y Pablo hace un hincapié impresionante en todas las actitudes como son las obras de la carne, los pecados, y dice, no participen de esas obras infructuosas, porque ustedes fornicaciones, todo lo que la sociedad hoy aprobó y que realmente me ha impactado mucho porque pues todos tenemos una familia. Yo tengo un par de hijos aquí en casa ya en este momento, y entonces yo digo, ¿con qué se van a defender ellos si ya no hay una ley moral? Sí me voy a entender, la sociedad aprobó todo. Entonces, ¿qué les voy a dejar a mis hijos si la sociedad, una hija le dice a su papá, voy a irme de fiesta, de rumba y va a quedarme en la casa de mi novio? Entonces el papá le dice, bueno, mija, cuídese, ya la cogió un carro. Es decir, libertad absoluta. Y Pablo escribió eso y pareciese que estuviéramos en el contexto de hoy. Y él nos está enviando, si ustedes se profesan cristianos o andan como hijos de luz, pues imagínense, dice fornicación, inmundicia, avaricia, ¿verdad? Aún ni se menciona, palabras deshonestas, truhanerías, todo lo que es el común denominador, fornicario, inmundo, avaro, cosas en las cuales realmente la ira de Dios viene. Mira que la ira de Dios se presenta acá como una personificación de la reacción al estímulo, William. O sea, cualquier cristiano piensa que Dios se pone bravo por eso, como los dioses griegos, o sea, cosas contra las cuales la ira de Dios viene. No, la ira de Dios no opera como la de Poseidón, que se pone bravo y castiga al pecador, al vil mortal. La ira de Dios cayó sobre Cristo. O sea, hay pastores pues, también muy seguramente ingenuamente, cuando hay un tsunami, cuando hay pandemias, empiezan a predicar que es la ira de Dios. No, la ira de Dios cayó sobre Cristo. La ira de Dios cayó sobre Cristo, y la ira de Dios no es una reacción a un estímulo emocional, sino básicamente algo que se llama naturaleza inmanente, como cuando la oscuridad no puede estar cuando se enciende la luz. Mi estimado Guido, este libro de Efesios, esta carta de los Efesios, por muchos amigos míos lo han tomado como el libro del año 2022, ¿sí? Principalmente entre la Pascua del 2022, y lo han tomado como el libro lema hasta la Pascua del 2023, casi que el libro post pandemia, la carta a los Efesios. Entonces, más que un interés teológico o de dogmas de fe, yo quisiera hacerte unas 3 o 4 preguntas para que tú me contestes de una manera sencilla. Ojo, ya no te voy a preguntar lo que estudiaste ni lo que entendiste, sino que te voy a hacer, voy a improvisar aquí en público. Te voy a leer 2, 3 versículos y tú me los explicas aplicándolo al día de hoy para la vida de Giovanni, ¿sí? ¿Correcto? Voy a leerte este. Efesios 5, 8 y 9. Ah, que por qué William improvisa, pero Guillo, me conoces y me aceptas mi invitación es porque estás expuesto a cualquier improvisación, ¿correcto? Está bien, William. Ah, bueno, te arriesgaste. Bueno, te leo preguntas cortas, respuestas cortas. Va a leerte Efesios 5, 8 y 9. Porque en un tiempo eres tinieblas, pero ahora soy luz en el Señor. 2 puntos. Andad como hijos de luz. Entre paréntesis. El 9. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. ¿Cómo aplicas tú esos 2 versículos a la vida de Guío hoy, a la vida de su familia hoy? Pues eso es lo que está necesitando mi familia de mí, y es un nuevo nacimiento, una transformación. Es tomar conciencia de que mi desafío más grande tiene que ver con que yo debo mejorar cada día en la vida cotidiana para no ser oscuridad, para no ser mal ejemplo, sino ser luz y darle a mis hijos alas para volar y raíces para que tengan bases sólidas. Bueno, siguiente, voy a leer el versículo 15 y 16 y 17. Para que el Guío nos diga al día de hoy cómo lo aplicaría en su vida, porque no quede eso allá como un asunto teológico de expertos, teólogos, sino que en la vida práctica. 15. Mirad pues con diligencia cómo os comportáis, no como necios, sino como sabios, haciendo buen uso del tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo aplicaría esos 3 versículos que hablan de un bien valioso que es el tiempo? William, lo que pasa es que acabas de decir algo que se debería enseñar en las empresas. La gente piensa, tú dijiste algo maravilloso ahí,
que eso no se quede allá como un concepto teológico, que de hecho no lo es. Primero dice dos palabras, andad para que andéis con diligencia. Resulta de que hoy se habla de un concepto que se llama líderes soberanos. Entonces las personas dijeron, bueno, ¿y qué es un líder? Escucha esto. Pues un líder es una persona que sabe conducirse a sí mismo, que sabe dónde está el gran desafío del ser humano y dónde se pierde el ser humano en las tareas de la vida cotidiana, en pelear con la esposa porque lo levantó, porque el esposo cogió la crema dental y la espichó en la mitad, porque no le trajo el café, porque no fue por el pan, porque se volvió irresponsable. Entonces, cuando dice de que seamos diligentes en cómo nos debemos conducir, lo que está diciendo es que debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos y a saber gestionar nuestras actitudes, nuestros pensamientos y nuestras conversaciones. Y además le pone un ingrediente que es súper poderosísimo, que es el recurso activo más valioso sobre el cual podemos controlar, que es el tiempo. Entonces está hablando de un proceso de vida tan poderoso para la vida cotidiana que lo que está diciendo es, conócete a ti mismo, debes aprender cómo reaccionas tú y por favor define cómo te quieres conducir en el día a día con tu vida, con las personas que te rodean y además debes aprovechar con diligencia el tiempo porque es en él donde puedes construir eso. Podríamos decirlo que los sueños o las ruinas están escondidas en los minutos, en las horas y en las rutinas diarias, William. Muy profundo sobre el tiempo, Guido, muy profundo sobre el tiempo. Rápidamente, danos un ejemplo de una buena administración del tiempo y de una mala administración del tiempo. Lo primero para administrar el tiempo debo saber qué debo hacer cada día. Mira que cuando Salomón saca su libro de Eclesiastés, que es el libro de la sabiduría pura, uno de los libros que yo más amo, él dice, y me detuve a analizar sobre todo lo que se hace debajo del sol. Si yo no sé qué voy a hacer en un día, el tiempo no existe, porque el tiempo se programa, William. Entonces, si yo sé que en un día voy a levantarme y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cosas, ahora le di razón para que el tiempo exista. Si yo no tengo claro qué va a pasar en un día, el tiempo es una variable que no cuenta, porque se va saliendo. Entonces, y eso está enfermando a la sociedad, de hecho, porque hay un sentimiento de culpa por no hacer lo que tenemos. Nosotros venimos diseñados por la objetividad. Cuando tú lees Génesis 1, Dios cerraba los días. Él dice, y creó algo y lo organizó, y le hizo un checklist y vio Dios que era bueno. Cuando yo me levanto en la mañana y no sé qué va a pasar en el día y me voy a acostar y no sé qué pasó, siento una sensación de culpa. Entonces, el tiempo no existe, el tiempo se programa. ¿Cuándo? Cuando yo sé qué tengo que hacer cada día. Cuando tengo bloques de tiempo, orar de tal a tal hora, leer la palabra de tal a tal hora, llamar a un amigo para hablarle de Dios si es un pastor. Es decir, cuando yo sé qué voy a hacer en un día, entonces el tiempo tiene propósito. Antes no. Giovanni, en tu experiencia como consultor en desarrollo humano, transformación organizacional, en medios académicos y medios empresariales, ¿cuál es el estatus de hoy en cuanto a la buena administración del tiempo? Los mandos medios, los jefes, los gerentes, directores de empresas, ¿administran bien el tiempo o crees que hay un problema en la administración del tiempo? Yo creo que es el más grande de los fracasos de la sociedad hoy en día, porque el tiempo se fuga. Hoy se habla de un concepto que se llama la economía de la atención. Y la atención, escucha esto que te voy a decir, la realidad es aquello donde tú pones tu atención. ¿Cómo te parece? Y tú, si tu realidad es, yo he hecho ejercicios donde le hemos entregado a una persona una hoja donde están cada hora dividida en 15 minutos, en 4 espacios, y se le entrega a veces a un funcionario de una empresa y le dice, escribe en esta hoja qué haces tú cada 15 minutos, William. Y eso es como si tuvieran que pasar el desierto de Gedrosia. ¿El qué? ¿El qué, perdón? El desierto de Gedrosia, el que pasó Alejandro Magno, donde murió el Ah, ya, ya, 60% ya, de ok. su ejército. Sí, es Entonces muy... la persona empieza a decir, mira, llego a la oficina. O sea, entonces le dice, escribe lo que haces. Abro el correo, ¿cierto? Pero él no puede colocar que cuando abrió el correo se distrajo otros 15 minutos leyendo una imagen que se escribió por allá en un portal. Cuando él se dio cuenta pasó media hora, pero él no puede registrar eso porque él no lo tiene consciente, William. Después en ese momento resultó que la abuelita en la casa se tomó café y se quemó y la abuelita le mandó un mensaje y entonces él no puede colocar ahí, mi abuelita se tomó un café caliente, un coffee break y entonces me llamó. Entonces, cuando la persona se da cuenta, son las 9 de la mañana y todavía no ha empezado y de pronto dice,
pues como a las 9:30 es el descanso, pues yo voy a tomar onces. Entonces, el fracaso social, William, es no sabernos, por eso la palabra liderazgo hoy en día es cuando tú sabes hacer, cuando sabes conducirte y hacer las cosas que tienes que hacer. Hay una pérdida en ejecución. La productividad de las personas está en la estadística, se las cuento, el 30% de las personas solo por andar, nosotros andamos divagando, ¿no? Dice un estudio de la Universidad de Cambridge que el 50% del tiempo que nosotros estamos despiertos, William, el 47% andamos en el pasado. ¿Por qué no me casé con Bertilda? Si yo hubiera hecho ese negocio. O estoy pensando que Ucrania se va a acabar y que la guerra se va a venir para acá. Entonces, si el 47% de mi tiempo lo paso por allá, pues yo ni siquiera estoy presente. Entonces, hoy debemos, Pablo escribió hace 2000 años eso, aprovechando bien el tiempo. Por eso, el manual de instrucciones es un libro muy vigente. Guido, esto, ¿no le parece que no le parece, por ejemplo, yo digo que la gente que se expone a estar en una iglesia cristiana recibe mucha enseñanza, así sea un perezoso y no lee la Biblia, por lo menos escucha cada semana una conferencia motivacional, que la gente que no asiste, pues no tiene esa conferencia motivacional, es decir, no la tiene, es decir, verdades ahí ocultas. Yo me sorprendo de ver, y cuando veo cifras de lo que mueve el mundo de la consultoría a nivel mundial, la gente, tanto dinero que se invierte en las empresas y la sociedad en entrenamiento, por ejemplo, de gestión del tiempo o de administración del tiempo, y son principios que están ahí gratis, que el pastor lo ha predicado 50 veces, que la persona no ha tenido que pagar tanto para irse con ¿cómo es? Stephen Covey, ¿cómo es? Stephen Covey. Stephen Covey. No tiene que pagar, ¿qué? 4 o 5 mil dólares para que le enseñen a hacer una agenda, a hacer un programa, a hacer un bloque de tiempo, a detallar eso. Porque, es decir, y digo, nuestra gente, la gente que se expone a la Biblia, obtiene mucha riqueza de muchas cosas prácticas. Entonces, que de otra manera la sociedad se ve, es decir, para crear esos hábitos y esa cultura, la sociedad paga mucho por ese entrenamiento. ¿No te parece que la gente que asiste a iglesias cristianas o donde se expone la Biblia o a grupos, sean carismáticos o sean cristianos, evangélicos, bueno, en fin, ¿no te parece que son muy beneficiados de estar recibiendo mucha información casi gratuita? Sí, ahí me pusiste en un entredicho y lo dijo Paul J. Meyer, William, y es bueno y es malo. ¿Por qué? Porque tú te vas y hay un predicador carismático que le envía una cantidad de información que son principios válidos, que es una palabra que les quiero dejar que se llama implementación de competencias. Entonces le lanzó toda una cantidad de información hermosa y el cristiano está feliz y dice, no, qué maravilla es esto. Pero eso se queda en el imaginario. Entonces Paul J. Meyer dice que es como cuando una persona pasa por un rayo de luz, ¡pum! Pero cuando el rayo de luz se va, la persona queda más oscura. Entonces, déjame que te coloque un ejemplo. Entonces un predicador le dice a un cristiano desde el púlpito, ustedes han nacido de nuevo. Escuche, entonces el cristiano dice, wow, nací de nuevo. Quiere decir que soy otra persona. Pero llega a la casa y su esposa se le quemó el pescado, el plato favorito que él quería hacer. Cuando se dio cuenta, estaba allá energúmeno gritando. Y de pronto una voz le dice, oye, ¿no, tú no te acuerdas que tú cambiaste de nuevo? Entonces, le doy todas las enseñanzas y le dejo un derroche de luz, pero no le enseño cómo llevar eso a la vida real. Entonces, sí es verdad que se contribuye, pero está creando un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque la persona se siente asistida y con algo que le están dando maravilloso, pero no sabe cómo llevarlo a la realidad. Mira lo que dijo Jesús aquí en Lucas 6. Dice, dice, así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo les digo? Wow, ¿Te muy das cuenta? poderoso. ¿Qué fue la palabra clave ahí? Hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, ir cada 8 días a un sermón motivacional donde me dicen lo que yo sé que debo hacer, que casi todo el mundo lo sabe, pero ¿cómo lleva eso a la vida real? Eso se llama implementar una competencia, hacer que las cosas sucedan. Entonces, sí, William. Pero, ¿qué sucede? Y quiero dejarle esto a alguien que le pueda servir antes de irme, William. Cuando decimos que nacemos de nuevo, el cristiano, y cuando le decimos que la persona recibe el Espíritu Santo,
piensa que el Espíritu Santo le va a anular su psiquis y le va a transformar los malos hábitos, porque ya tenemos el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿y cuál es? Entonces, yo siempre le digo al auditorio, levanten la mano los que están llenos del Espíritu Santo. Ninguno se queda con la mano abajo. Entonces yo les digo, o sea que tú eres paciente, bondadoso, lleno de fe, de gozo. Entonces como que la mano se va bajando porque no somos eso. ¿Qué sucede con eso, William? Que lo que no nos enseñaron es que cuando nacemos de nuevo, yo debo empezar a reaprender a hablar, a escuchar y a comportarme y a reaccionar. Eso no lo están enseñando. Bueno, amigos de Café de Oración, ha sido un rato muy agradable este conversatorio de Dicto, devocional diario para todos. Los invitamos a que cada uno se vincule a leer la Biblia, a estudiarla, a escudriñarla. Esto ha sido una charla motivacional como en Londres 1650, donde ustedes nos han escuchado, pero por favor no pague, pues usted está invirtiendo tiempo para escucharnos. Pida café, o sea, cómprese la Biblia o descargue una aplicación de la Biblia, léala en diferentes versiones, degústela, siéntese a la mesa y llame a otro amigo a conversar del tema. Bueno, entre más estemos conversando del tema, seguramente que tendremos más fe sobre la tierra y tendremos una sociedad diferente. Guido, muchas gracias. Abrazos, saludos. Ahí se le fue el... A ti, William, gracias y a todos un abrazo. Gracias por haberme invitado. Éxitos y buen día. Bueno, amigos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos el día de mañana en Dedito, Café y Oración. Bendiciones para todos.